Saludos, les habla el profesor Daniel Pérez y en este video vamos a trabajar con el tema de la etnografía o lo que implicaría un diseño etnográfico de investigación. Muy bien, la etnografía básicamente, pero ahora volveremos a trabajar sobre el asunto de su definición, es una investigación que implica la inmersión profunda del investigador en el objeto o el sujeto de estudio, ¿no? Y este objeto o sujeto de estudio se trata de un grupo cultural. En este caso vamos a trabajar con una investigación en la cual estuve involucrado, la cual se llama Impacto del fútbol en el desarrollo juvenil en una barriada caraqueña. Vamos a ceñirnos sobre todo a los aspectos procedimentales de esta investigación, mencionándoles quizás un par de resultados. Sin embargo, queremos hacer énfasis en el proceso de investigación en el cual nosotros estuvimos inmersos. Esta investigación, como pueden ver en pantalla, fue auspiciada por el Centro Internacional de Estudios Deportivos, que queda en Suiza, un organismo que está financiado por la FIFA, y ocurrió en el año de 2015. Okay, cerramos esta investigación a comienzos del 2016. La investigación ocurrió principalmente en dos espacios. Que pueden ver aquí es en la parte superior derecha, es el Polideportivo Maricha de la Dolorita, la cual está ubicado en la parroquia Dolorita, en el municipio Sucre. Y aquí abajo podemos ver el Polideportivo Mezuca, la cual está ubicada en la parroquia Petare del mismo municipio. Estos dos polideportivos tienen historias bastante peculiares, bastante distintas. El Polideportivo Maricha de la Dolorita previamente era un botadero de basura hasta hace unos 17-20 años, que se fue transformando progresivamente en una cancha de fútbol y una cancha de béisbol, digamos que realizadas por la comunidad deportista que estaba allí, y posteriormente fue institucionalizado en un verdadero polideportivo hasta el hito en el 2013, si no mal recuerdo, en el cual instalan esta cancha de grama artificial, la cual antes previamente era una cancha de tierra. ¿Okay? Y el Polideportivo Mezuca, por otro lado, es un polideportivo que no tiene más de 4 años en ese sitio, que previamente era un estacionamiento donde habían camionetas, carros abandonados, etc. Y que el acceso a este polideportivo, a pesar de que trabaje con personas de sectores populares y de la comunidad circundante, es cerrado. Por lo tanto, tienen que identificarse las personas que entran a ¿no? A pesar de esto, la dinámica continúa siendo una dinámica comunitaria. Entonces los vigilantes suelen ser de la comunidad y suelen reconocer quién entra y quién sale. Ponen ojos avisores a las personas que no reconocen, ¿cierto? A pesar de estas diferencias y estas particularidades, de que el Polideportivo de la Dolorita tiene mucha más tradición que el de Mezuca, que el Polideportivo de la Dolorita es abierto y prácticamente se podría decir que es parte de la vía principal de tránsito peatonal, y en el de Mezuca es totalmente cerrado, las personas que hacen vida y las instituciones que hacen vida en estos dos polideportivos básicamente son similares. Estamos hablando de personas de bajos recursos en su mayoría, de sectores populares, y estamos hablando también en cuanto a las instituciones. Tenemos la Liga de Fútbol Municipal que hace vida en estos dos espacios, ¿no? Pero no solamente es el fútbol en términos de ligas lo que hace vida en estos polideportivos. También nos podemos encontrar con otras actividades como unos equipos
de rugby, nos podemos encontrar a veces con jugadores de fútbol o equipos de fútbol de divisiones superiores que eligen entrenar en estos espacios algunos días de la semana. Nos encontramos también con actividades, festivales que realiza la comunidad, por ejemplo, algún tipo de festival del Día de la Madre, alguna especie de fiesta religiosa. Usualmente se pueden usar estos espacios. En ocasiones hay colegios que agendan, sobre todo el Polideportivo Mezuca, que agendan estos espacios para poder trabajar allí, que los niños tengan algún tipo de recreación y educación física 1 hora a la semana en ese espacio. Y esta foto que ven en pantalla, que es de un plan vacacional de una fundación que se llama Pasión Petare, la cual estos planes vacacionales los realizan en estos 2 espacios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en el resto de la presentación? Vamos a trabajar básicamente 2 cosas: la investigación, objetivos y metodología, ¿ok? Es decir, vamos a trabajar los objetivos de investigación para que más o menos puedan observar por dónde iban los tiros de este trabajo, y que podamos explicar cómo trabajamos la etnografía, o al menos cómo lo hicimos nosotros en particular en esta investigación. Por otro lado, vamos a ver algunas voces de esta etnografía, en las cuales, bueno, principalmente las pongo aquí para que ustedes vean cuál es la estructura nuestra al reportar en una etnografía, ¿no? ¿Qué es lo que ponemos? ¿Qué es lo que no ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Hay varias maneras de hacer esto. Esta es una versión, este es un estilo, pero por supuesto que se puede hacer de otras maneras distintas, ¿no? Sin embargo, me pareció pertinente ponerlo en la presentación para que ustedes puedan observar cómo es que lo hicimos nosotros en nuestro medio. Muy bien. Ahora, brevemente les comentaré de qué van los objetivos de investigación. El primero se trató de describir y comprender el impacto que ha tenido la infraestructura deportiva, la organización de ligas de fútbol, los cursos de preparación de entrenadores y la fundación del Deportivo Petare en la vida cotidiana de los jóvenes de los sectores de La Dolorita y Mezuca de Petare, aunque este Deportivo Petare, que es el equipo de primera división, cambió su nombre hace un par de años por Petare Fútbol Club durante el proceso de nuestra investigación. Describir y comprender el impacto de ese desarrollo deportivo en las rutinas de la vida diaria, la identidad, el desarrollo de su red de relaciones, en la creación de oportunidades de inserción social y en sus relaciones familiares. Por supuesto, todas estas cosas que estamos observando en los objetivos van a tener implicaciones en lo que nosotros vamos a preguntar, en lo que nosotros vamos a reportar, en cómo lo vamos a reportar, etc. El tercer objetivo es describir y comprender el impacto de ese desarrollo deportivo en la identidad local, en la percepción de su sector, en el sentido de pertenencia y en la percepción de futuro. Por último, describir y comprender las limitaciones de esas iniciativas, las fallas percibidas y los efectos no deseados que hayan podido producir. Ahora, muy bien, tenemos una definición de etnografía, la cual nos comparte el sociólogo Anthony Giddens, en la cual él la concreta como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones sociales. Esto que se consigue mediante la participación directa del investigador en las interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado. Como habíamos mencionado previamente, cuando hacemos mención a participación directa, queremos decir que el investigador tiene que estar inmerso en este contexto, ¿no? Cuando hablamos de estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, estamos limitando, por supuesto, el factor temporal. Sin embargo, no necesariamente el espacial. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Nosotros trabajamos en estos polideportivos no porque nos interesaran los polideportivos per se, sino porque nos interesaba lo que la gente hacía en los polideportivos, lo que este grupo cultural particular hacía en los polideportivos. Es decir, estos jóvenes de sectores populares
que forman parte de estas comunidades y que hacen vida en la Liga Municipal de Fútbol de Petare. Sin embargo, no es solamente espacios físicos a los que debemos referirnos. Existe algo que se llama, por ejemplo, la etnografía virtual, en la cual nosotros tenemos que trabajar en espacios virtuales y por lo tanto se podrían hacer estudios etnográficos, por ejemplo, en redes sociales o en juegos online de participación masiva o en páginas de blogs o de citas por internet, todo este tipo de espacios virtuales en los cuales las personas interactúan y en las cuales se evidencian fenómenos sociales distintos, estamos acostumbrados, pueden ser objeto de estudio, susceptibles de estudio para una etnografía virtual, por ejemplo. Por lo tanto, esto de la etnografía no necesariamente habla de un espacio físico en particular, ¿no? Muy bien. Brevemente les menciono que esta investigación, por supuesto, presentó unos retos, como toda etnografía, y estos hay que tenerlos bastante claros, puesto que uno está entrando a un sitio distinto para hacer una inmersión profunda, la cual va a tardar usualmente bastante tiempo. Un profesor mío de la maestría en Psicología Social de la UCB mencionaba, por ejemplo, que había un científico social llamado Philippe Bourgeois que realizó una etnografía en el Bronx y estuvo inmerso allí trabajando con traficantes de droga y consumidores de droga durante 5 años viviendo en este espacio. Muy bien, esto puede parecerles bastante exagerado, pero esta es una posibilidad de etnografía. Nosotros nada más estuvimos inmersos en este espacio por 1 año y no vivíamos allí, a pesar de que subíamos con mucha frecuencia. Pero a lo que me quiero referir es que debido a que es un proceso investigativo tan grande, es preferible realizar esta serie de acotaciones de, bueno, qué se nos va a dificultar, qué tenemos que realizar una vez estemos en este espacio, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, los retos a los cuales nosotros identificamos, principalmente que, bueno, teníamos que estar en 2 locaciones, en 2 parroquias distintas. Muy bien, lo que implicaba un trabajo logístico, pero también un trabajo de tiempo en el términos de que, bueno, si queremos empezar a formar parte de esta comunidad y que nos vean y que nos conozcan y que se familiaricen con nosotros, tenemos que estar presentes en estos 2 espacios y es preferible, por ejemplo, no faltar ninguna semana a ninguno de los 2. Es decir, yo puedo visitar uno de estos espacios 2 veces semanalmente, pero si ocurre algo importante que me haga faltar muchas veces en este espacio, bueno, tengo que saber que ahí puedo estar perdiendo trabajo. Muy bien, puesto que lo que yo quiero es que las personas me vean, me conozcan, se familiaricen conmigo, me den un rol en su comunidad, para yo luego poder extraer allí o construir con ellos una información que tenga una validez particular. Muy bien. También que la cantidad y la multiplicidad de los actores y los participantes es impresionante. Y eso estábamos claros desde un principio, que cuando trabajamos en un contexto cultural particular tenemos que estar atentos no solamente a las personas que están involucradas en este grupo cultural. También tenemos que prestar atención a qué instituciones, qué grupos, qué organizaciones hacen vida allí, qué fundaciones, escuelas, etcétera, qué espacios físicos utilizan. Además de eso, por ejemplo, qué religiones profesan, es una pregunta importante. Qué instituciones del Estado se encuentran en este espacio que nos pueden dar pistas de cómo se relacionan las personas con estas instituciones. O sea, todas estas son preguntas que es importante tener claras al comienzo de la etnografía, porque nosotros lo que tenemos que hacer es una especie de mapa o de esquema de instituciones, personas y sus relaciones. Y claro, la idea de estar allí presente todo este tiempo de una manera tan importante es justamente poder describir desde la experiencia propia
la complejidad de la situación y del contexto. El poder explicar, bueno, claro, es que allá se vida esto, es que ahí ocurre tal cosa, es que estas personas pertenecen a esto, y fulanito además de pertenecer a esto también hace esto y esto otro. Muy bien, entender la complejidad del fenómeno que estamos estudiando. En particular en esta investigación estábamos trabajando desde una perspectiva de los derechos de adolescentes y jóvenes, puesto que esa era digamos que la mayoría de los participantes eran adolescentes y jóvenes, y el resto de los participantes estaban trabajando con jóvenes y adolescentes, y eso tiene digamos que un marco legal y una perspectiva de derechos muy particular y distinta a la que nosotros podríamos usar cuando estamos trabajando con cualquier otra población, ¿no? Elección de los participantes dentro del conjunto de niños y adolescentes, escuelas de fútbol, las categorías de estas escuelas, los equipos, los participantes. Aquí también podríamos agregar las diferentes selecciones, puesto que habían algunos de estos espacios en donde habían otro tipo de instituciones deportivas. O sea, no todos eran de las selecciones municipales, habían algunos que eran de selecciones distritales y incluso algunos que eran de selecciones estatales. Por lo tanto, trabajábamos con diferentes niveles de profesionalización incluso, a pesar de que este no era nuestro objetivo, pero nos vimos obligados a hacer eso en algún punto. Otro de los retos era conseguir datos descriptivos de las zonas estudiadas durante la investigación documental, y no solo de las zonas, sino de estas escuelas que están mencionando y de estas instituciones, puesto que no todo esto se encuentra adecuadamente documentado. Lo que quiero decir es que estos dos polideportivos tienen mucha historia, sobre todo el de La Dolorita, el de Maricha La Dolorita, y que no necesariamente todo eso se encuentra, por ejemplo, en la gobernación o en la alcaldía, o que hay libros sobre esto, o que hay muchos artículos de periódicos sobre esto. Teníamos que hacer una reconstrucción ardua de la historia de estos sitios, y esto es importante en la investigación etnográfica, puesto que cuando estamos trabajando con un grupo cultural particular tenemos que saber, bueno, de qué va este grupo, de qué iba antes, cómo se conforma este grupo, por qué hacen vida en este espacio particular, y este espacio particular desde hace cuánto los está arropando a ellos y desde hace cuánto les está dando espacios, ¿no? Y como nosotros estábamos trabajando con futbolistas y con deportistas en general, e incluso con miembros de la comunidad que rodeaban estos dos polideportivos, teníamos pues que investigar de dónde venían estos polideportivos, cómo habían emergido allí, cuál había sido el papel de la comunidad en su relación con estas instituciones. Esto es importante y esto deberíamos hacerlo en todas las etnografías, como una especie de contexto histórico previo al fenómeno. También otra cosa importante, en particular por las localizaciones, era la logística y la seguridad, ¿no? El delimitar unas horas de subida y de bajada, el tener unos espacios seguros, identificar cuáles eran estos espacios, identificar cuáles espacios podían no ser seguros, el realizar contactos con otros miembros de la comunidad para que nos garantizaran la seguridad, o al menos para que nos conocieran y supieran con quiénes estaban tratando y cuáles eran nuestras intenciones en estos espacios, es importante. ¿Okay? Sobre todo cuando se trabaja en sectores populares, sobre todo en realidad cuando se trabaja en espacios desconocidos, de difícil acceso. Muy bien. Es decir, si yo estoy realizando una etnografía, así sea en un contexto empresarial, si yo no sé llegar a ese lugar correctamente, si yo no sé cómo salir de este espacio, por ejemplo, cuando no hay metro, pues tengo que averiguarlo. Okay. Si hay un paro de transporte y entonces tengo que bajar de allí, o tengo que subir allí, o tengo que trabajar allí, bueno, tengo que encontrar alguna manera de llegar a este espacio y de tener otras rutas alternativas, incluso conseguir contactos que puedan
hacernos la segunda del traslado. Y lo de la logística también implica agendar cuándo van a estar los participantes o las instituciones particulares en estos espacios que nosotros queremos estudiar. Entonces todo esto es importante cuando uno trabaja en una etnografía. No siempre vamos a ir al mismo lugar a conseguirnos lo mismo, y si nosotros tenemos unos objetivos muy particulares, pues debemos conocer esto para saber cuándo subir, cuándo quedarnos, cuándo irnos, etc. Y bueno, y todo, luego les mostraré unos materiales con los cuales trabajamos, con los cuales planificamos el campo y coordinamos algunas entrevistas y algunas sesiones de observación participativa. Este es que pueden ver aquí, este es uno de los equipos con los cuales trabajamos. Este equipo es el equipo del Polideportivo Mezuca, se llama Deportivo Mezuca. Y ellos, esta foto la tomamos justo después de que ellos ganaran un partido importante que los llevó a cuartos de final de una copa de su liga, ¿no? Nosotros fungíamos para ellos, para la comunidad, con el rol de periodistas o reporteros, ¿no? Ellos estaban muy claros que nosotros no éramos reporteros, que nosotros éramos psicólogos o sociólogos, en el caso de mi compañero. Sin embargo, este era el rol que ellos nos daban. Entonces, claro, al finalizar los partidos ellos posaban, ellos decían, bueno, tómenos una foto, o incluso a veces se acercaban a nosotros porque de alguna manera ellos nos habían concebido entrevistas en otros espacios, pero luego de los partidos ellos se acercaban a nosotros porque querían dar alguna especie de declaraciones deportivas, ¿no? Puesto que este era el rol que cumplíamos nosotros para ellos. Entonces llegaban y se acercaban, como podemos ver a los deportistas en la televisión diciendo cosas como, bueno, sí, el partido estuvo muy interesante, fue muy intenso, el otro equipo dio lo mejor que pudo, pero nosotros logramos, o cuando perdían, todo lo contrario, y se acercaban y decían, bueno, sí, hicimos lo que pudimos, tuvimos unos errores, logramos, perdimos 3 oportunidades de gol muy claras, y bueno, eso hay que trabajarlo como equipo. Esas cosas ocurrían, ¿no? Y esas cosas son datos también para nosotros. Muy bien. Lo primero que hay que hacer en una etnografía es entender cómo nos vamos a aproximar. Ya tenemos las cosas que digamos que categorizamos como los retos. O sea, ya sabemos que nos va a costar, sabemos que hay que cuadrar una logística, sabemos que es en un espacio que no conocemos, que tenemos que conocer gente, que tenemos que estar en 2 espacios a la vez. Okay. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es realizar visitas de familiarización. Muy bien. Y realizar contactos en estas visitas de familiarización. Y entre estos contactos, identificar quiénes pueden ser nuestros porteros. Un portero es aquel que te facilita el acceso al lugar o al contexto el cual estás estudiando. Es aquel al cual le puedes preguntar, mira, y si yo necesito información sobre esto, ¿a quién le pregunto? ¿Y cuándo estos chamos están disponibles? O si yo quiero investigar esto, ¿con quién debo hablar? O si yo quiero estar aquí de manera segura, ¿puedo estar contigo? ¿O con quién tengo que hablar? ¿O con quién podrías hablar tú para que sepan que yo vengo aquí a hacer una investigación y que yo quiero trabajar con los jóvenes, etcétera? Muy bien. Ese es nuestro portero. Teníamos varios porteros en cada uno de los contextos con los cuales trabajamos, por supuesto, pero lo importante es identificarlos. Es más, incluso es importante subir ya al espacio o entrar en el espacio con un portero. Es decir, identificar un portero incluso antes de entrar en el contexto de investigación. Pero en nuestro caso ocurrió algo similar. Nosotros logramos contactar como pueden leer, con personal administrativo de estos y directivos de estos polideportivos, y ellos fueron los que nos facilitaron la entrada a los espacios y los que nos señalaron a quienes podíamos entrevistar, quienes podían ser útiles. Y el proceso de investigación básicamente
funcionó como una bola de nieve, ¿no? El personal administrativo nos señaló que deberíamos hablar con algunos entrenadores en particular y con algunos jóvenes. Entonces conversamos con los entrenadores, quienes nos dieron oportunidad de conversar con los jóvenes, pero además ellos señalaron que habían líderes comunitarios que estaban inmersos en toda esta dinámica, y nos señalaron quiénes eran estos líderes comunitarios a su vez, y pudimos incluso llegar hasta ellos, ¿no? Pero además de eso, el personal directivo también nos dijo quiénes estaban a cargo de la política pública relacionada con el deporte en la alcaldía, por ejemplo. Y esa era esas fueron otras entrevistas que nosotros realizamos. Lo que quiero decir es que es el portero el que te mapea y que te da una idea de por dónde puedes ir tú a investigar, y el resto y poco a poco vas continuando este proceso con el resto de los participantes. Hay otra cosa que ocurrió, es que identificamos que Mezuca y Dolorita iban a ser los espacios. No eran los únicos espacios en donde se practica fútbol, tampoco eran las únicas intervenciones deportivas que hay en este municipio o en donde hacen vida equipos municipales. Sin embargo, los elegimos bajo unos criterios en términos de que eran los que lograban arropar a mayor cantidad de personas. Es decir, en el Polideportivo Mezuca no hace vida un solo equipo, no hace vida nada más el equipo de Mezuca. Hacen vida muchos otros equipos de la Liga Municipal, pero además de eso hace vida la comunidad en la noche jugando básquet en la cancha que está ahí al lado, y también hace vida a unas personas que practican natación, muchos de los cuales antes de entrar en esa piscina nunca habían entrado en una piscina de verdad, según nos cuenta uno de los miembros de la comunidad con los cuales conversamos. Entonces, claro, en este sentido los identificamos como emplazamientos en la definición de Clifford Geertz, el cual nos aclara que el lugar de estudio no es el objeto de estudio, que los antropólogos no estudian aldeas, ¿no? Que estudian en aldeas, que uno puede estudiar diferentes cosas en diferentes lugares, y en localidades confinadas se puede estudiar mejor algunas cosas. Es decir, por supuesto que se puede estudiar mucho más fácil esta dinámica aquí de la Liga Municipal de Fútbol, en donde hacen vida mayor cantidad de equipos, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar en estos espacios. Por lo tanto, nosotros también incluso logramos salir en multiplicidad de ocasiones a otros espacios distintos, en donde iban a disputarse encuentros y partidos amistosos, etcétera, puesto que seguíamos era el participante y la dinámica de los participantes, no estábamos estudiando el espacio per se, a pesar de que para nosotros era importante conocer el contexto en el cual nos encontrábamos, la historia de ese espacio, la dinámica sí del espacio per se, pero queríamos saber más allá, queríamos ir más allá. Bueno, sí, por la estrategia de aproximación, como les comenté, nos permitió incluso llegar hasta vecinos, líderes comunitarios, incluso algunos líderes negativos, como les llaman allá arriba, que podríamos etiquetar peyorativamente como malandros, ¿no? De las zonas, pero que eran cosas que teníamos que hacer para lograr montar este diseño y esta familiarización adecuadamente. O sea, haciendo esto nos permitimos seguir subiendo y realizar el trabajo de investigación el cual nosotros necesitábamos hacer. Muy bien, como mencioné previamente, la etnografía básicamente tiene dos herramientas. Se pueden agregar muchas más, pero en nuestro caso básicamente usamos la observación participante y las entrevistas en profundidad, ¿no? La observación participante la hicimos de muchas cosas. Hicimos observación participante no solo en los dos polideportivos, sino también en las comunidades que rodeaban a los polideportivos, como es el centro de La Dolorita, como es el mercado de Mezuca. Recorrimos también desde Palo Verde a los polideportivos en metrocable, en camioneta, en jeep, etcétera,
O sea, y este recorrido también era importante porque algunos de los otros jugadores lo tomaban para subir o bajar a estos espacios a practicar. Entonces era parte de lo que nosotros observábamos, de lo que nosotros reportábamos en la investigación, ¿no? Además de eso, logramos aproximarnos a otros sectores distintos en los cuales habían otras canchas u otros espacios deportivos, como es la cancha del barrio San Blas, las canchas del Winche, que son bastante interesantes por la historia que tienen estas canchas, más adelante se las menciono, la cancha de Mariche, las canchas del Elam. Hay una Copa América que ellos realizan, que es una Copa América municipal, pero que logramos, ellos se la disputaban en todo el municipio, y que había una cancha en Cebucán donde también realizaban esos partidos. Pero no solamente estamos hablando de espacios, los cuales nosotros realizábamos este tipo de observaciones, también estamos hablando de intercambios en recorridos de autobús con otros compañeros, que nosotros podemos ver cómo ellos se relacionaban en otro contexto que no era el deportivo, en las panaderías, comiendo, hablando, cómo la observación también participante era distinta cuando se trataba del equipo femenino que cuando se trataba de los otros equipos, puesto que la liga femenina es mucho más pequeña, es más incipiente, bueno, por todo lo que implica el que estén mujeres jugando fútbol en sectores populares y la tradición, etcétera, obviamente son menos, pero no quiere decir que no sean una cosa importante para estudiar la investigación, lo fueron también. Y bueno, al fin, observación participante en varios contextos de varios intercambios interesantes, ¿no? Más adelante les voy a comentar cómo reportábamos esto, ¿no? Las entrevistas en profundidad, por otro lado, eran entrevistas que realizábamos en su mayoría realizando contacto directo con los implicados, con los participantes, conversando con ellos previamente, hablando con ellos por teléfono, especificando un sitio, un lugar, una hora, un día. O en otras oportunidades se trataban de entrevistas que no estaban estructuradas, que eran conversaciones informales de las cuales nosotros podíamos extraer algún tipo de investigación, de información, pero también pedíamos permiso, por supuesto, para grabarlas, para reportarlas. En total contabilizamos 87 entrevistas y conversaciones, con un total de 117 participantes a lo largo de todo este año. ¿Okay? Y más o menos pudimos determinar que de esos participantes, 35 eran de jóvenes, 35 entrevistas, digo, de 24 eran significativos, en los cuales estamos contando entrenadores y padres, y 17 eran vecinos, y aquí estamos contando también líderes comunitarios, personas encargadas de las logísticas, de la planificación de la política pública, etcétera, ¿no? No necesariamente vecinos como personas que vivían en la comunidad y ya, ¿no? Por supuesto entendemos que muchos de estos entrenadores y padres y jóvenes son vecinos también, ¿no? Pero los entrevistamos en calidad de otras cosas. Y realizamos también varias inmersiones de investigación documental en varios contextos y sitios distintos. Allí hay una serie de sitios en los cuales nosotros realizamos este tipo de investigación. Muy bien, este es el diario de campo, este es un formato de diario de campo en el cual nosotros reportábamos las observaciones participantes. Podemos observar que tenemos una fecha, que estamos especificando dónde ocurrió esta observación, que teníamos unos objetivos particulares al realizar esta observación. En este caso fue realizar acompañamiento al equipo de Diaconía Real, que es el equipo del Winche. Y las tareas, pues por supuesto, son, bueno, qué es lo que hicimos, además de lo que queríamos hacer. Aquí realizamos ese acompañamiento, lo vimos practicar, pero además de eso logramos conversar con 2 jugadoras del equipo femenino de Diaconía Real,
y conversamos informalmente con Rogelio y Yesenia. Rogelio es el entrenador y Yesenia es su esposa, y ellos están bastante inmersos en en lo que hacen con este equipo, ¿no? Y logramos hacer esto en la casa de Rogelio y Yesenia. Y entonces, poco a poco vamos narrando cómo llegamos aquí a Meriche, mediante el Metrocable que nos recibió Rogelio, que tardamos unos minutos en llegar a su casa mediante un jeep que él alquiló como transporte. Todas estas cosas, al lado derecho de la columna derecha, pueden ver que especificamos, bueno, sí, la llegada al Winche, las negociaciones con el ELAM, donde aquí, bueno, ya en su casa saludamos a su familia y nos comenta que deben entrenar al equipo en el ELAM, que es una especie de instituto universitario que queda ahí arriba, los lunes y miércoles ad honorem, para que les permitan utilizar las instalaciones los días sábados. Es decir, estas cosas, esta narración de ellos nos permite entender cómo funcionan los equipos de fútbol municipales, que a veces pueden incurrir en negociaciones, en dinámicas que no necesariamente son formales, pero que ellos igual las hacen o se meten en esta dinámica para poder trabajar con los jóvenes. Este espacio del ELAM es bastante grande, es bastante bonito, pero claro, ellos no podrían usarlo si ellos no están dispuestos a entrenar a los equipos del ELAM ad honorem, pues gratis, ¿no? Esta columna de la derecha no necesariamente es una columna descriptiva, de etiqueta, de decir, bueno, aquí está pasando esto. También podemos usarla para interpretaciones, a pesar de que podemos usar también comentarios en Word, etc. Y podemos, por ejemplo, aquí interpretar que Rogelio alquiló un jeep como transporte para nosotros en ese día particular. Es decir, él de alguna manera estaba reflejando que nosotros éramos importantes, que el que nosotros subiéramos y trabajáramos y viéramos como ellos trabajaran era importante, y que él quería aprovechar esa oportunidad para de alguna manera que entendiera cuál era el esfuerzo y el trabajo que estábamos haciendo, que ellos estaban haciendo allí en el Winche, ¿no? O sea, el solo hecho de que ese jeep lo haya alquilado él ese día para subirnos a nosotros y bajarnos es algo importante. O sea, y es digno y es susceptible de que nosotros lo interpretemos. Ojo, no es la única interpretación que puede emerger de ese dato, y pueden haber otras distintas, pero es algo que nosotros podemos hacer como investigadores cualitativos, ¿no? Aquí está el resto de la narración del diario de campo, pueden leerla si quieren, pero más o menos esta es la estructura que nosotros utilizamos, con fotos en ocasiones para ilustrar los momentos, ¿no? Las entrevistas en profundidad, por contrario, tenían el formato de conversación normal. Al menos en su mayoría hubo unas que no tuvieron ese formato, que fueron, por supuesto, estas entrevistas a jóvenes después de partidos, que son muy breves, muy cortas, y que básicamente se trataban de una entrevista más bien periodística, deportiva, ¿no? ¿Y cómo te pareció el partido? ¿Y qué hiciste? Y tal, o sea. Pero en su mayoría era un formato de conversación normal, en donde nos sentábamos con los jóvenes o con los entrenadores o con los vecinos a conversar acerca de su experiencia con respecto a jugar fútbol en estos polideportivos, a la vida que llevaban. Y teníamos algunos guiones de entrevistas, los cuales fueron mutando, por supuesto, a lo largo de este año, y al final el guión de entrevista perdió sentido, puesto que extraíamos las preguntas, y eso lo voy a mencionar ahorita, ya desde las entrevistas anteriores. O sea, ya teníamos mucha información, ya habíamos saturado mucha información, y nos quedaban más bien detalles particulares por abordar. Y entonces, cuando iniciábamos las entrevistas, era una conversación de, fíjate, a mí me gustaría saber sobre tal cosa, o yo tengo una curiosidad sobre tal fenómeno que tú me comentaste hace unos días, o la última vez que hablamos, o hubo otro entrenador que me comentó esto y tú me comentabas esto otro que es distinto, ¿qué opinas al respecto, no? Esas son cosas que no están en el guión, que emergen de la investigación, pero que no las podríamos hacer si nuestro formato no fuera el de una conversación normal. El promedio de duración es de 1 hora, hubo entrevistas mucho más cortas, hubo entrevistas mucho más largas,
pero sí el promedio es de 1 hora. Las locaciones que permitan privacidad, eso es un tema bien complicado, porque en su mayoría sí eran locaciones que permitían un contacto íntimo con el participante, o sea, es decir, dentro de una oficina o en la cancha, pero en un lugar donde pudiéramos estar solos, o sin muchas interrupciones. Sin embargo, esto a veces no era tan sencillo mantenerlo, ¿no? Otros jóvenes se acercaban, por ejemplo, cuando nosotros conversábamos con ellos, a ver de qué estábamos hablando, a ver de qué estábamos conversando, o cuando conversábamos con entrenadores, a veces sus estudiantes, sus alumnos, los miembros de su equipo se acercaban a saludarlo y a quedarse por ahí cerca antes de comenzar alguna sesión de entrenamiento, por ejemplo. Sobre todo cuando se trabaja en sectores populares o en este tipo de emplazamientos, es importante prestar atención a las personas que podrían estar escuchando, a las locaciones que puedan estar fuera del emplazamiento etnográfico, etc. Es decir, por un lado, cuando yo estoy en el polideportivo hablando con alguien, y puede haber una historia interesante de cómo esta persona antes estaba involucrada en una vida de violencia, o que conoce gente que está en este contexto, podríamos continuar esa conversación si vemos que no existe nadie, si no hay nadie alrededor que nos esté mirando, que esté percatándose de lo cual nosotros estamos hablando, porque podría ponernos a nosotros o a esta persona en riesgo, o sea, a nuestro participante. Y por lo tanto, a veces incluso es positivo sacar a personas fuera del desplazamiento etnográfico, ¿okay? Para continuar esas entrevistas. El poder hablar con los entrenadores fuera del emplazamiento ortodoxo y llevarlos a otro sitio a tomarnos un jugo en una panadería en Palo Verde, por ejemplo, donde no hay otros miembros de la comunidad que estén pendientes de la conversación y donde esta persona pueda de alguna manera ser más explícito con ciertos datos. La mayoría de no la mayoría, pero muchas de las entrevistas abarcaron más de una sesión de entrevistas, como pueden leer en algunos casos, justamente porque quedaban datos que eran interesantes y que queríamos profundizar más, y que las preguntas en primera instancia las extraíamos de nuestros objetivos, las extraíamos de la teoría, pero luego las extraíamos de la observación participante y de las otras entrevistas. O sea, nosotros tenemos un guión principal, el cual es más referente a lo que nosotros queremos obtener como objetivo, y lo teórico, pero por supuesto abandonamos ese guión en el momento en que nosotros tenemos información contextualizada y en el momento en el cual nosotros empezamos a hacernos preguntas del contexto particular. O sea, ya no queremos saber cómo el fútbol impacta en la identidad de los jóvenes. Ya quiero saber es cómo el equipo, el nombre que le ponen el sobrenombre que le ponen a uno de estos deportistas, el equipo tal impacta en él, cómo emerge ese sobrenombre, etc. O sea, son cosas mucho más contextualizadas y que nos pueden de alguna manera validar la información que tenemos, ¿okay? No nos quedamos en lo teórico, no nos quedamos en lo sumamente filosófico o en los conceptos o etiquetas más grandes, sino que podemos ser inductivos aquí e interesarnos particularmente del dato per se, ¿no? Y por eso es que tenemos que sacar preguntas de lo que observamos, de lo que preguntamos y de las respuestas que nos dan. Esto es una ficha de un participante. Aquí pueden ver que tenemos sus fotos, sus datos principales, qué tipo de interpretaciones podemos darle a este participante, que es lo que está en rojo. Y teníamos bastantes fichas de participantes en Evernote, que es una aplicación que pueden usarla desde el celular o desde una computadora, pero era bastante interesante porque nos permitía grabar, nos permitía tomar fotos y montarlas e identificar a estos participantes en el contexto, y luego a la hora de interpretar, tener estas fichas a la mano nos ayudaba bastante.
Además de que en el momento en que nosotros tomábamos estas fotos, los chamos estaban, por supuesto, hay que hacerlo con el consentimiento de sus entrenadores, de sus padres, etcétera, pero que los jóvenes estaban bastante emocionados por las fotos. Incluso ocurría que en el momento en que íbamos a tomar las fotos, ellos decían, no, hoy no me la tomes, que no me veo bien, yo mañana vengo mejor y me la tomas. Entonces, bueno, ocurría que llegaban incluso mejor vestidos que nunca, o más aseados, o con una gorra en particular que les gustaba, etc. Ahorita les quiero mostrar algunas de las cosas que recogimos en la investigación para que vean cómo las reportamos, cómo se puede reportar en una etnografía, ¿no? Esta participante era una participante del equipo femenino, que nos comenta cómo rebajó y de 60 kilos de 80 kilos pasó a 60 kilos en el espacio de un año, no solo por jugar fútbol en términos funcionales, o sea, no solo fue el jugar fútbol lo que hizo que rebajara, sino el interés de su entrenadora en que tuvieran una mejor dieta, en que pudiera comer mejor. Entonces la remitió a un nutricionista, y entre el nutricionista y el trabajo deportivo físico intenso que esta persona hacía semanalmente, rebajó 20 kilos en un año, ¿no? Aquí está su narración. Una de las cosas aquí importantes es el impacto que puede tener la figura significativa de la entrenadora, en este caso, en un joven, ¿no? Porque estamos hablando de la salud de la joven, no nada más de identidad o de salud mental, sino de salud incluso física, ¿no? Ella nos comenta que yo pesaba, imagínate, yo pesaba casi 80 kilos, era gordísima, y entonces ella lo único que me dijo fue eso, que me iba a poner nutrición, dieta, todo aquello porque tenía que bajar de peso, porque me iba a ayudar más si yo bajaba de peso. Entonces me dijo que regresara el miércoles y yo llegué a mi casa feliz. La entrenadora me dijo que fuera un nutricionista. Ella me dio ideas de desayuno, de almuerzo y de cena, y yo le comenté a mi abuela y ella decidió llevarme a uno por su cuenta. Ella sí me cambió en este momento mis hábitos de comida, radicalmente todo, no más refresco, no mucho azúcar, no extra de azúcar, desayunos eran arepas asadas sin la masa y queso y mantequilla, y la mantequilla te la mostraba nada más, no era ese exceso. El almuerzo, en vez de ser la montaña de comida, sino 2 tacitas de arroz. Y yo me llenaba porque antes yo comía y sentía que iba a vomitar, pero con esa dosis de comida yo me llenaba y ya no tenía más ansiedad de comer, porque yo creía que lo que estaba comiendo y lo que estaba haciendo era normal. Bien, fíjense cómo la figura de la entrenadora logra este impacto importante en la vida de esta joven cuando le señala, mira, tú tienes que ir a un nutricionista. Yo te voy a ayudar, pero te voy a ayudar más si vas a un nutricionista. ¿Ok? Y fíjense lo que ella comenta sobre su entrenadora. La entrenadora es buena en eso, en integrarla al equipo. Y además siempre ha sido clave desde todo punto de vista. La entrenadora me decía que hiciera los ejercicios y yo los hacía. No importaba si las demás lo hacían o no. Yo quería dar más para que ella viera que yo sí quería estar. Después fui al primer partido y recuerdo que me puso de lateral izquierdo. Okay. Esta es una manera de reportar en una etnografía. Estos son extractos de diferentes entrevistas de la misma persona, o incluso alguno que otro de conversaciones informales, donde nosotros podemos narrar la historia de esta joven diciendo, fulanita, cambiando el nombre por supuesto, es una joven de tal sitio, la cual va a una sesión de entrenamiento porque los jóvenes con los cuales ella juega fútbol le dicen, mira, acércate. Y ocurre todo esto, ¿no? Y tú vas rotando y narrando la vida de esta chica, ¿no? Y les vas dando voz a la chica, porque no es solo la interpretación tuya, sino la voz de la chica lo que puede estar allí
lo que debe estar inserta en la interpretación. Es decir, tú puedes hacer una interpretación y un análisis de lo que ella está diciendo. Es importante que lo que ella está diciendo también esté allí. Y que tú puedas o no estar o no de acuerdo con ella o interpretarlo de una manera, pero que otro pueda leer lo que dice la joven y que te pueda decir, claro, pero no necesariamente es eso que tú estás interpretando, a mí me parece que puede ser esto otro. ¿Okay? Esta misma chica comenta que se inscribió en una formación técnica, en un técnico medio de su colegio, pero que la familia no la dejó inscribirse en la opción deportiva, sino más bien en una de traumatología, ¿no? Entonces ella comenta, estaba primera vez en la lista de deporte, y yo, pero si yo me preinscribí por traumatología, y la directora me dijo, tal vez se te quedó una materia, ¿no? Se volteó y se me quedó viendo. Eso fue como una película, nos vimos ojos con ojos y después me dijo, tú eres la que practica fútbol. Y eso me dio como un shock en el corazón porque yo allí no había dicho nada de lo que yo practicaba fútbol, Yo le dije que sí y ella me nombró el equipo, me nombró mi ficha, torneos y todo. Y me dijo, yo te cambié porque yo veo que a ti te gusta esto y eres buena para esto. Así que eso es lo que tienes que hacer. Y me dijo que entraba en el liceo como talento deportivo, lo cual implicaba una beca distinta, por cierto. Entonces le preguntamos, ¿y cómo se sintió eso? Y ella nos comenta, buenísimo. Aquí había un conflicto con su madre, claro, no quizás esté más allá de nuestro rol el pensar en las implicaciones éticas de que arbitrariamente la directora de tu colegio te cambie de mención. Sin embargo, aquí cuando hablamos de lugar en el mundo, en términos de identidad, podemos ver que ella tiene uno. Podemos ver que el fútbol le da un lugar en el mundo, que la hace reconocible por los demás. Y cuando digo reconocible no es famosa, sino que tiene un espacio en el cual ella sí se identifica como alguien. Es decir, ella es una jugadora que está en un equipo, que tiene una ficha, que ha ido a unos torneos en particular y que por esa razón ahora es talento deportivo de su liceo, de su liceo, y está realizando la opción deportiva en su formación técnica. Okay. Esta misma chica nos comenta también que en una oportunidad jugó contra Deina Castellanos, que es una jugadora del equipo femenino de la Vinotinto. Y ella nos cuenta eso, y nos cuenta que perdió, y nos cuenta que fue un juego arrechísimo. No, fue buenísimo ese juego, me encantó el juego. No, perdimos y nos dieron una pela, pero se sintió muy bien haber jugado con ella, ¿no? Y claro, y cuando ella nos dice, yo jugué con Deina Castellanos, ¿sabes? Ella estuvo en la entrega del Balón de Oro. O sea, ella logra ubicarse en el mundo porque no solamente ella es parte de un equipo y tiene una ficha, sino porque ella jugó contra Deina Castellanos, que resulta que estuvo en la entrega del Balón de Oro de hace unos 3 años, ¿no? O sea, eso le permite a ella identificar su lugar en el mundo. Aquí hay otro participante. Aquí es distinto la manera en que nosotros estamos reportando. Pueden ver que estamos categorizando ya lo que reportamos. Por un lado tenemos identidad. El fenómeno de identidad que queremos estudiar en jóvenes, pues lo hemos reflejado aquí cuando nos dice esta persona, a la cual le dicen turbo en el equipo, pareces un turbo, y ahí me quedé turbo. Todos me dicen así. Claro, ¿qué implica que parezca un turbo? Bueno, implica muchas cosas para esta persona. Implica una cosa que tiene que ver con lo físico, con su rapidez, etc. Pero además de esto estamos hablando de una persona sumamente hiperactiva, sumamente salida, sumamente activa digamos que en términos cognitivos también. O sea, una persona muy viva, muy avispada, al menos así podríamos describirla. O al menos así la describen, mejor dicho, los otros participantes de la investigación. Entonces, ¿qué ocurre? El que te pongan un sobrenombre y el que tú asumas ese sobrenombre y logres identificar en ese sobrenombre cosas positivas, eso habla de tu identidad y eso
ayuda a construir tu identidad. Eso también te da un lugar en el mundo. Por otro lado tenemos la categoría de estilos de vida o de proyecto de vida, ¿no? Donde este mismo participante nos dice, el fútbol en cierta forma te hace que todo lo veas de una manera diferente, debido a que estar en la cancha se siente distinto, tener roce con algo, siempre estás más concentrado. Por lo menos a mí siempre me invitan para rumbas, pero no puedo, estoy concentrado en eso, quiero ser alguien. ¿Ok? Aquí vemos cómo el fútbol, entre comillas, tiene un impacto, no impacto cuantitativo, pero tiene un impacto en lo que puede ser el estilo de vida y el proyecto de vida que esta persona tiene para consigo mismo. ¿Okay? O sea, él puede estar en otro, él pudo haber estado previamente en otro estilo de vida distinto, pero el fútbol ha hecho que esta persona diga, no, mira, yo quiero esto, y entonces yo sé que si me invitan a una rumba hoy, mañana tengo partido y no voy a llegar descansado, no más allá, y no voy a dar lo mejor, o que si llego así al entrenamiento no me van a poner en el partido oficial, y eso es lo que yo quiero. Bien. Y la tercera categoría es la de regulación emocional. Como les comenté, esta persona es bastante hiperactiva, ¿no? Y entonces él dice, estás en el juego y te relajas. Así yo esté bravo, esté como esté, en la cancha siento que deposito todo, y después que salgo de la práctica del juego me siento como nuevo. ¿Okay? Aquí estamos viendo, o aquí podemos identificar, mejor dicho, que el fútbol también le da un espacio para que esta persona se regule emocionalmente. Hay otro participante distinto que nos comenta algo similar, nos comenta que él cuando está triste, a él lo que le gusta es ir a la cancha y sentir el pie sentir el balón entre sus pies, y que así logra estar triste, y que así logra despejar esa tristeza, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo diferentes emociones pueden ser impactadas por jugar fútbol, por la experiencia fisiológica de jugar fútbol. ¿Y qué pasa? Bueno, estas tres categorías, identidad, estilo de vida, regulación emocional, son tres categorías que nosotros podemos identificar en las narraciones que nos dan varios participantes. Y esta es otra manera de reportarlo, que nosotros categoricemos cosas y hablemos de la identidad en los jóvenes, y de allí mencionemos varias maneras en que el fútbol se relaciona con la identidad en lo que nosotros hemos recabado, al igual que el estilo de vida, al igual que la regulación emocional. ¿Okay? O sea, podemos reportarlo como una narración, como hicimos con el participante anterior, o podemos reportarlo como categorías descriptivas del fenómeno, en la cual vamos una por una tocando cómo se relaciona cómo esa categoría te explica el fenómeno. Ok, aquí este es el caso de un entrenador que es también miembro de una comunidad religiosa cristiana en el Winche. Esta es la experiencia que les comenté de la cancha del Winche, que era bastante interesante. Él te comenta, venimos trabajando 30 años en el barrio. A veces íbamos caminando y se formaban tiroteos entre bandas, pero ellos, producto de la autoridad y el respeto que le tienen hacia el trabajo que nosotros veníamos haciendo, de repente paraban los tiroteos para que nosotros pasáramos. Paraban y decían, pasen hermanos, pasen rápido, ¿no? Estamos hablando del trabajo que ellos habían hecho religiosamente, ¿no? Hicimos una pacificación. ¿Cómo tratar de que las nuevas generaciones que están formándose tengan una manera diferente de pensar? ¿Cómo hago que no se multiplique la violencia en nuestra zona? El fútbol te permite interactuar mucho con los muchachos. El fin último no es formar futbolistas, sino que ellos sean hombres y mujeres de bien, con valores y principios que les permitan una vida por lo menos decente. Aquí observamos que esta persona a nosotros nos está dando preguntas. O sea, cuando él dice hicimos una pacificación, lograron alcanzar una especie de pacificación negociando con las bandas del sector y con los jóvenes del sector. Nos comenta que hay una investigación de eso, por cierto, en internet, creo que es de la Universidad de la Seguridad, el lunes. ¿Okay?
Pero cuando él te dice, hicimos una pacificación, después dice, bueno, ¿y cómo haces que la gente nueva piensen distinta, ¿no? ¿Cómo hago que no se multiplique la violencia otra vez? ¿Cómo hago que esta pacificación continúe? Y este participante incluso nos decía, había que llenar la paz con algo. Entonces fíjate que él nos está dando preguntas que nosotros identificamos en la propia entrevista y que entonces decimos, ok, esto es interesante porque estas preguntas las podemos llevar incluso a otros participantes, incluso a otros entrenadores, ¿no? Y claro, lo que hizo esta gente, lo que hizo esta institución, esta gente de Diaconía Real, fue identificar que el fútbol era una de las maneras de llenar la paz con algo, de que la paz no estuviera vacía, ¿no? Y que lo que querían con el fútbol no eran hacer profesionales, sino personas de bien. Por otro lado, tenemos la historia de este otro entrenador, también signada por la violencia. Él nos comenta que él decide ser futbolista que él decide ser entrenador de fútbol y organizar una escuela de fútbol cuando matan a un niño que cae a sus pies, llegando desde el trabajo, ¿no? Esta persona tenía una experiencia, esta persona es un inmigrante. Muchos de los entrenadores de fútbol son inmigrantes, ¿okay? Estamos hablando de colombianos, ecuatorianos, peruanos, hay un chileno, esta persona creo que es haitiana, pero además de esos tipos de inmigrantes también hay inmigrantes o hijos de inmigrantes europeos, porque bueno, aparentemente este es como la cultura del fútbol está presente en todos estos espacios y cuando estas personas llegan aquí, eso es lo que comparten con nosotros, ¿no? Él en particular, él era futbolista en el otro país de origen y aquí no estaba trabajando con eso, y luego él te dice esto, bueno, que cuando él ve esto dice, no, yo tengo que activar una escuela de fútbol aquí, porque esa era como su respuesta. Te dice, un día en el campo había unos niños jugando papagayo y el nylon le cortó una oreja a uno de los futbolistas, por lo que se armó una trifulca. Uno de los que volaba en el papagayo sacó un arma con una 9 milímetros negra y el entrenador nos dice, mandé a los muchachos a su casa y les dije que no vinieran durante una semana. Luego llegaron los muchachos preguntando por ellos y les dije, no, mijo, o sea, por ellos, por las personas que estaban volando el papagayo. Esto no es así, papá. Yo te conozco a ti desde pequeño. Tú no sabes cómo es esto. Comencé a hablar con ellos y me llevé al que tenía la pistola. Será tiran de valientes estos carajitos. Y yo le dije, no hablemos de carajitos, hablemos de niños como tú. Y en realidad mi escuela está abierta para ti, así como ellos se están regenerando en algo que todavía no han comenzado. Mi escuela está abierta para ti, para que cambies tu manera de ser, que veas otras perspectivas. El niño con el arma contesta, no, lo mío es esto, yo soy malandro y voy a morir siendo malandro. Y yo le dije, ok, papá, Dios te bendiga, pero ya tú sabes que cuentas con nosotros somos un amigo más para ustedes. El problema se quedó así, los niños se quedaron practicando y luego se dieron disculpas. Uno está terminando la universidad y el otro no sé qué pasó con él, no lo vi más, ¿no? Podemos aquí interpretar que bueno, que el fútbol no salva a todos, pero el fútbol y el entrenador están lo suficientemente legitimados como autoridades como para que un entrenador de fútbol sea un líder comunitario que pueda intervenir en un espacio, en una situación de violencia. ¿Ok? Y que bueno, si esta persona accedía o no a aproximarse a la escuela y a seguir jugando, bueno, el entrenador sí le iba a permitir continuar. ¿Ok? Lo que les quiero mostrar es cómo estos entrenadores son tan sabios, al menos en estas cosas que hacen, en esta sabiduría de la calle, ¿no? Que manejan las situaciones de esta manera y que permiten que existan estos espacios en donde ellos identifican de una manera muy, muy inocente, pero no quiere decir desacertada, que el fútbol puede ayudar a otros jóvenes como los ayudó a ellos en algún momento. Por último,
aquí, como no vamos a dar qué es lo que conseguimos en la investigación, porque no se trata de eso, quisiera es hacer énfasis en qué podemos aprender de esta investigación en función de la etnografía, ¿no? como nuestro objeto de estudio. Bueno, primero que es importante realizar una inmersión y presencia en el campo que queremos estudiar. ¿Ok? No basta con ir al sitio, hablar con un par de personas e irnos del lugar. Yo tuve una experiencia en la cual trabajé en un organismo del Estado que decía que hacían levantamientos etnográficos, pero estos no eran levantamientos etnográficos por el simple hecho de que íbamos un par de días a la comunidad, hablábamos con gente y nos retirábamos. Cuando teníamos suerte, ese par de días se convertían en 4 o 5 días. Pero no nos daba tiempo de realizar el proceso de familiarización, no nos daba tiempo de tener un rol en la comunidad de ellos. Era más bien una cosa bastante violenta, y por supuesto que los datos se quedaban en lo descriptivo, se quedaban en lo básico y se quedaban en lo que las personas, los participantes, querían reflejar de primera mano, ¿no? Quizás no las dinámicas que más nos interesaban, ¿no? En cambio, en esta oportunidad, el darnos el tiempo de trabajar en estos espacios y con estos participantes de esta manera, de alguna manera potencia la información que tienes en tu investigación. Otra cosa importante es plantear la multiplicidad de escenarios, ¿no? Y planificarte en función a estos escenarios. Es decir, pensar en que puedes o no subir un día porque pueden ocurrir diferentes cosas es importante. No solo eso, sino pensar en qué pasa si un equipo gana o pierde, continúo o no el trabajo investigativo que tengo con estos jóvenes. ¿Qué pasa si a uno de estos equipos, cosa que ocurrió, se va para otro sector de Caracas? Lo persigo en términos investigativos, o sea, voy atrás de él y continúo recabando información. Y eso pudo ocurrir un par de veces, ¿no? Y por supuesto planificar qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos escenarios. Ser fiel a los acontecimientos tal y como se presentan. Lo que les mencionaba previamente. Si ocurre algo, reportarlo con la mayor cantidad de detalles posible, entendiendo que nunca vamos a estar reflejando a ciencia cierta el fenómeno, pero que de alguna manera sí fue que ocurrió, ¿no? No encubrir, no intentar buscar otras explicaciones del fenómeno, bueno, simplemente hablar con la voz del participante o describir lo que ocurrió. ¿A qué me refiero cuando hablamos de esto? Muy bien, el fútbol como intervención es muy potente, pero es tan potente que uno quisiera que a veces no existieran casos de fracaso, por llamarlos de alguna manera, y ocurren los casos de fracaso, y los entrenadores a veces no quieren comentarlos, ¿no? Pero es con este proceso de inmersión, presencia, familiarización que ellos poco a poco van diciendo, bueno, sí, esto no salva a todos, o bueno, yo tuve un alumno que ocurrió esto, etcétera, ¿no? Y eso hay que reportarlo, ¿no? Tenemos que reportar el fenómeno tal cual ocurre, identificando que nosotros estamos también atravesando el fenómeno y que lo estamos cambiando de alguna manera cuando lo estamos reportando o cuando lo interpretamos, pero hacer el mayor esfuerzo para concientizar ese proceso, ¿no? Otra cosa es que necesitamos en todo momento contrastar la información que ya teníamos con lo nuevo. Si nosotros pensamos que un equipo de fútbol, eso nos ocurrió varias veces, que un equipo de fútbol emerge en un sitio, pero luego nos damos cuenta de que no, de que ese equipo estuvo conformado antes, de que esa gente vino de otros sitios distintos, o de que hay dos equipos de fútbol que antes eran de un solo sitio. Okay. Todas estas informaciones que van cambiando, de las cuales nos vamos enterando, es bueno que siempre estemos cotejándolas y siempre preguntar, ¿y esto que ocurrió aquí es de esta manera? ¿O efectivamente esto pasó así? Puesto que siempre hay alguien que tiene una versión distinta de los hechos.
Siempre hay alguien que te puede cerrar la información, que te puede decir, sí, eso pasó así, pero también unos días antes había pasado tal otra cosa, y que te puede complejizar el fenómeno, ¿no? El presentarse como un par en los vínculos con los participantes es importante. Uno como investigador puede tener una relación de poder, así uno no la quiera, eso está allí presente. O sea, tú dominas de alguna manera algunas relaciones solo por el hecho de que estás reportando eso que está ocurriendo, ¿no? O de que eres un investigador, o de que eres un profesor universitario, etc. Entonces hay que convertir eso en unos vínculos mucho más informales, que te vean como persona, que los saludes, que te saluden, que puedas hablar de ellos, con ellos sobre otras cosas que no necesariamente sean la investigación. ¿Ok? Que un día puedan estar, y eso lo hicimos en un par de oportunidades, que un día podemos sentarnos a tomar una cerveza en el polideportivo, en uno de los kioscos que está allí, a conversar de todo, de cualquier cosa, ¿no? De, bueno, es que yo cuando era chamo, mis colegios y ahora la educación es un desastre. Bueno, y eso es algo que está diciendo el participante y tú puedes compartir con él también parte de tu experiencia escolar. ¿Por qué? Porque el rol que tú vas a tener en la comunidad no necesariamente es el rol de... O sea, sigue siendo investigador. Es importante entender si eres investigador y que estás allí por eso, pero que eso no te hace un robot, que eso no te hace una caja de misterios para el resto de las personas, sino que, bueno, también eres persona. Entonces, este rol más horizontal con los participantes logra que se abran mucho más a ti y logra dinámicas distintas e incluso información más rica. También una de las cosas es que el conversar con otros participantes que no necesariamente están inmersos en la dinámica deportiva, en este caso, te abre la mirada de cómo se vive en un barrio. Al menos para nosotros eso fue importante. Es decir, hay un participante que nosotros casi nunca entendemos que puede ser importante, que es el participante que no se ve involucrado en esto. ¿Ok? En la mayoría de los casos uno puede ser ese mismo participante, pero en estos casos eran otros miembros de la comunidad que tú les preguntabas por el polideportivo y te podían decir cualquier cosa, capaz no estaban tan involucrados en la dinámica de este polideportivo, pero esos son datos importantes. Y que todas esas vivencias, a pesar de que no tengan que ver con el polideportivo o con fútbol o con el deporte en el barrio, te dibujan de las dinámicas de este sector, y que eso también es dato, y que eso también es importante, y que esto incluso te puede dar oportunidad, te puede dar idea de cómo puedes impactar, de cómo puedes crear políticas públicas. Y otra cosa es entender qué se hace o cuál es la política pública que se hace con estos jóvenes en condiciones de exclusión social, de cómo impactar particularmente en estos jóvenes, de si se está haciendo correctamente o no. Una de las cosas que encontramos es que, a pesar de que sí se está trabajando con población de sectores populares, no necesariamente se trabaja con los jóvenes más excluidos. Entonces esos son aprendizajes que te obligan a ti a hacer más investigación y que de alguna manera sugieren a los que están a cargo de esta política pública de cambiarla, pues, de encontrar otras maneras de aproximarse a esos jóvenes, ¿no? Y bueno, por supuesto, un aprendizaje general de cómo puede influir el deporte, en particular el fútbol, en el desarrollo de comunidades, de jóvenes, de grupos, de instituciones que hacen de allí, ¿no? Y de cómo se pueden articular iniciativas entre los líderes comunitarios, en los jóvenes, con empresas privadas, con el Estado, con diferentes
de Estado, o sea, estamos hablando de alcaldía, gobernación, Ministerio de Deporte, o sea, diferentes cosas que por supuesto están atravesados por polarización política, pero que tú ves cómo tú aprendes que cómo estos líderes, estos jóvenes logran de alguna manera relacionarse con todas estas instituciones y cómo es la complejidad de esto. Bien interesante. Es una imagen del equipo de trabajo. Esa es la joven que nosotros entrevistamos, que accedió a tomarse una foto con nosotros, que antes pesaba 80 kilos y ahora pesaba 60 la última vez que nosotros conversamos. A la derecha está el profesor Manuel Llorens, psicólogo comunitario y psicólogo clínico comunitario egresado de la UCAP. A la izquierda extrema estoy yo y a mi lado está Ángel Cisneros, sociólogo, coordinador de campo. Él es bastante bueno en la parte de logística, ¿no? Bueno, por último, muchas gracias por atender en este breve video exposición sobre la etnografía. Espero que haya quedado claro. De todas formas, cualquier duda pueden escribirme a mí, pueden escribirle a sus profesores de teoría o pueden asistir a clases que vamos a estar organizando para que podamos zanjar dudas con respecto a los temas de las grabaciones.